Y con cada persona que yo hablaba, yo me daba cuenta de algo. ¿Saben de qué? De que en muchas ocasiones nosotros tenemos una imagen distorsionada de lo que es un papá. Y si nosotros tenemos una imagen distorsionada de lo que es un padre, imagínense lo que podemos llegar a pensar de nuestro padre. Y entonces con una de esas personas que nos reuníamos decíamos, es que yo sí he tenido un papá en mi casa, pero ese papá nunca ha estado presente. Ese papá, nosotros nos acercamos a veces a él, lo tocamos y decimos, respira, está vivo. Pero de ahí para adelante no sentimos más nada. Y por eso es mi afán y por eso ha sido uno de las peticiones más grandes con las cuales he llorado en mi corazón y con las cuales nosotros como iglesia hemos intentado avanzar más, y es en el curso de hombría. Y yo sé que todos los domingos le digo hombría, 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 hombría. Pero es que no se imaginan el daño tan grande al nosotros como hijos no tener una figura adecuada de padre en nuestro hogar. De ahí para adelante todo se va a ir perdiendo. Y entonces van a decir, ay pastor, ¿y las mamás? Las mamás también. Cuando yo digo padres en general, no solamente el papá, sino también la mamá. Entonces nosotros podemos tener una imagen distorsionada de esas personas que tenemos allí. Entonces, si nosotros no entendemos lo que es un buen padre o lo que es una buena madre, ¿cómo vamos a entender a Dios? Y de allí radica mucho el problema de cuando uno va y le dice, no, órale al Padre. Y uno le dice, pero ¿cuál papá? Dios. Dice, pero ¿cómo es Dios? Entonces tú le dices, Dios es el Padre. Entonces la gente dice, no, si es como mi papá, eso mejor ni le oro, porque eso yo le pedía cualquier cantidad de cosas en la casa y me respondía, entonces mejor no le oro. Y entonces una de esas personitas con las cuales yo me reunía, él me decía, mira Robert, yo te voy a decir algo. Es que yo a Dios le oro, le oro, le oro, le oro, le oro, le oro, y él a mí no me responde. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿qué le estás pidiendo al Señor? Es muy curioso porque en Santiago dice que a veces el Señor no nos da porque nosotros no sabemos pedir. Entonces él me decía, yo tengo una situación económica muy compleja y yo tengo una finca y yo no la quiero vender, pero yo la necesito vender. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a venderla. Ok. ¿Y qué ha pasado? No, es que cuando llegan a comprarme la finca me quieren dar muy poquito. Entonces cuando llegan a comprarme la finca, si la finca vale 300, me quieren dar 280. Entonces yo digo, no. Ok. Y entonces, ¿qué ha pasado? No, es que el siguiente año ya no vale 280 porque es que la inflación, la plusvalía, entonces ya vale 285. Y entonces me quieren dar 280. No. Yo le dije, ¿cuántas personas el Señor te ha mandado para vender esa finca que tú no la querías vender? Entonces no le eches a la culpa a ese. O un caballero, espero que aquí las damas no me maltraten a los hombres. Un caballero que me decía, Rob, es que yo estoy aburrido de mi esposa. Esa mujer sí molesta. Oye, en la mañana, en la noche, a mediodía, esa mujer por todo me molesta. Yo le decía, ok, está bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste un tiempo a ella? Que tú le dedicaste un tiempo lindo a ella. Yo le decía, ¿cuántas veces le has dado flores a ella? Me decía, cuando éramos novios. Ah, ok. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hiciste una cena romántica? No hay plata, espérate. Un sanduchito en forma de corazón. Yo les dije, si no hay mucha plata, un sanduchito y lo ponen en forma de corazón, eso impacta a la mujer que sea. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un chocolatico en la tienda que vale 1,000 pesos? Se lo empacaste, le pusiste una notica y le dijiste, mi amor, gracias por existir. Y adivina qué me dijo. Pregúnteme, ¿qué les dijo? A mí me gusta que la gente pregunte. Me dijo, nunca. Y saben, yo aprendí de que en muchas ocasiones, y esto aquí a los jóvenes para que vayan aprendiendo y vayan anotando, nuestras esposas son el reflejo de lo que nosotros construimos en ellas. Entonces mi esposa es una mujer feliz. ¿Saben por qué? Porque yo la hago feliz. Y como yo la hago feliz, ella es feliz y también es... que tiene momentos de tristeza, por supuesto. Yo no soy tampoco me voy a echar muchas flores ahorita porque ya también me está escuchando y de pronto abre la puerta. ¡Mentira! Pero nosotros tenemos que tratar de que las cosas en la casa funcionen bien porque tenemos una generación que nos está viendo. Y una de las preguntas que yo le hacía, él le decía, porque él después me dijo, pero es que yo te voy a decir lo siguiente, Robert, tú no sabes de lo que hablo. Y yo le dije, tienes razón, no sé.
es que esa mujer me la envió Dios. Yo le dije, explícame, te voy a hacer 3 preguntas y tú me responderás y quizás yo estoy errado. Ok. Cuando tú viste a esa mujer, ¿te gustó? Y me dijo, uy, me encantó. Eso era una guitarra, un cuerpo de guitarra, un cabello. Hermosa, ok. ¿Quién se acercó a ella y la cortejó? Y me dice, yo, ok. ¿Quién le echó el cuento? Bueno, antes se llamaba echar el cuento, no sé cómo se dice ahora. ¿Cómo se dice ahora cuando tú cortejas a una dama? O sea, cuando tú le dices, ¿quieres ser mi novia? O ya eso no se dice. No, ya eso no se dice. Bueno, grave. En aquel entonces, oye, estas cosas lo hacen sentir uno como viejo. En ese entonces, uno iba hasta allá y le pedía, ¿cómo se llamaba, Keren? El cuadre, nada. Mierda, grave, estos más no saben qué es el cuadre. Bueno, no, pero es que los perros se escucha feo. O sea, ¿cómo yo le voy a echar los perros a una dama? Bueno, pero en fin, yo iba hasta donde ella y entonces yo le decía, ¿quién cortejó a la dama? ¿Quién? Me dice, yo, ok. ¿Quién le pidió que fueran novios? Yo, ok. ¿Quién le pidió que se casaran? Me decía, yo también, ok. ¿Quién disfrutó de las mieles del amor y fruto de eso fueron los hijos? Yo. ¿Y en qué parte de esas 4 preguntas está Dios? ¿Tú le oraste al Señor por ella? Decía, no. Ok. Tú tenías la oportunidad el día del matrimonio de salir corriendo. A ver, nosotros aquí en Valledupar no hemos hecho ningún matrimonio, pero uno siempre pregunta, sin micrófono. ¿Estás seguro? Todavía da tiempo. Y la gente con esa cara de amor ante el altar dice, no, estoy enamorado. Entonces, ¿y dónde está Dios? Hay decisiones en la vida que nosotros tomamos, en la cual no involucramos al Señor. Roba, entonces el Señor permitió, pero por supuesto, porque esa persona que tienes al lado pueden conformar un hermoso matrimonio. Pero no le cargues responsabilidades a Dios de decisiones que tú tomaste. No le coloques a Dios cosas que a la final Él por allá arriba dirá, ay, ¿yo qué culpa? Este man está endeudado y yo que fui allá y me gasté la plata. No, eso lo hizo Él. Pero ¿saben por qué hemos tenido una imagen distorsionada del Señor? Entonces yo cuando oraba todo eso, yo le decía a Dios, ¿cómo podemos entender cuál es la verdadera paternidad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos entender cuál es ese modelo que tú tienes para nosotros y con el cual los ojos tú nos ves para nosotros poder transmitirlo a las generaciones y a los demás? Y yo encontré algo que me encantó y yo les voy a pedir el favor de que abran sus Biblias. Y los que la tengan electrónica la prendan. No se confundan entre prenderla y abrirla porque abren el celular y prenden la de papel. Y vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Fácil. Y vamos a estar leyendo qué nos dice esta parte de la Biblia con respecto a la paternidad o a lo que nosotros podemos de aprender de paternidad. Esta semana estaba yo junto a alguien enseñando mientras ustedes aprenden allí a cómo nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Y hay diferentes tipos de prédica. Y nosotros aprendemos, pues, cuando estudias, que hay una prédica que es expositiva. Y entonces tú dejas que la palabra hable sola. Pero para poder hablar de eso hay que tener un contexto. Y yo les voy a contar un pequeño contexto de cómo está escrito este libro de Pedro. ¿Quién sabe quién era Pedro? A ver, empecemos por ahí. El origen, Pedro, un apóstol de Jesús. Pero la Biblia, nosotros leemos en los evangelios, era una persona muy impulsiva. Era una persona que a veces abría la boca cuando no tenía que abrirla. Era una persona que actuaba cuando no tenía que actuar. Era una persona como yo, o quizás como tú. Entonces, cuando yo leo la Biblia, en muchas ocasiones yo me siento identificado con esas personas. Pero cuando tú ves la transformación y lo bonito es eso, tú ver cómo el Señor va cambiando las cosas y cómo va cambiando los corazones y las personas. Yo veo un Pedro en el Evangelio que era muy imprudente, pero veo un Pedro, por ejemplo, a partir de Hechos 2 más adelante, cuando Pedro habla con toda autoridad a las personas. Y cuando yo veo esta carta que escribió Pedro, veo mucho reflejado de eso en nuestras vidas. Y les voy a explicar por qué. Cuando se escribe esta carta, Pedro la escribe en un contexto donde aún el cristianismo, como lo entendemos hoy en día,
no era perseguido, no era aceptado, no era tan fácil compartir la palabra de Dios como lo hacemos hoy. Pedro en ese momento estaba en Roma y él describe en su epístola mucho más adelante que él estaba en Babilonia. Y escribe, Pedro desde aquí, desde Babilonia, y entonces uno se perdía, uno dice, bueno, pero en la línea del tiempo Babilonia ya no existía, ¿cómo así? Y es porque él decía que muchos estaban presos de sus pecados como en Babilonia, que muchos no podían compartir de su fe quizás como él era en Babilonia, y que él por eso escribía esa carta diciendo que era en Babilonia. Pero él escribe esa carta a un pueblo en específico que estaba siendo perseguido y que estaba viviendo en un tiempo que te lo voy a describir. Era un tiempo donde las personas hacían todo aquello que no le agradaba al Señor. Y aquellas personas que hacían lo que le agradaba al Señor eran objeto de burla, eran objeto de persecución y eran incluso, podrían llegar, si el Estado lo consideraba de su momento, llegar a la muerte. Cuando yo veo ese contexto, yo veo algo muy parecido a lo que hoy en día vivimos como planeta, como tierra, como mundo. Porque hoy en día mucho de lo que el mundo nos vende es muy diferente a lo que yo creo. Y cuando yo comparto de lo que yo creo y las convicciones y de lo que el Señor me enseñó en mi palabra, se burlan de mí. O me discriminan, o en algunos lugares del mundo me matan. Entonces yo decía, ¿qué tan oportuna es esta palabra en estos momentos donde la iglesia está viviendo por todas esas circunstancias que quizás Pedro cuando escribió esta carta también existía? Y me gusta la palabra porque cuando leemos el primer versículo de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, de Galicia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Gracia, paz, os sea multiplicadas. Y era un saludo, era normal cuando tú lees una epístola, por ejemplo, de Pablo también dice, Pablo, apóstol de Jesús, dice en muchas de sus cartas. Y porque, solo como dato curioso general, muchas de las cartas no eran escritas por ellos, porque en ese entonces existían alguien que se llamaban los escribanos, que de hecho en la época de la corona española también existía. Eran personas que escribían lo que yo le iba narrando. Y yo recuerdo a mi abuelita, que, bueno, no era mi abuelita, era mi tía, pero yo le decía abuela. Ella me decía, escríbeme lo que te voy a decir, mijito. Y ella me dictaba porque no tenía mucha fuerza para escribir en ese momento. Entonces yo me imagino así a Pablo, o a Pedro en este caso, dictándole las cartas a algunos, y por eso es que ellos saludan en tercera persona. Cierro paréntesis histórico. Y vamos a leer del verso 13 en adelante. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Y les cuento un poquito de contexto. Esta carta fue escrita como una carta de ánimo, como una carta de entusiasmo a esas personas que en ese momento eran perseguidas, que en ese momento estaban siendo estigmatizadas, se puede decir un contexto actual, por lo que les acabo de explicar. ¿Y saben qué le dice? Le dice, enseñen sus lomos. ¿Saben qué es ceñir los lomos? En Éxodo 12, me devuelvo para allá, en Éxodo 12, esta misma oración se contaba al pueblo de Israel cuando tenía que salir de Egipto. Y el Señor se le aparece y les dice, ceñid sus lomos y prepararse. Y en ese momento de la Biblia, el Señor preparó al pueblo de Egipto para que saliera de allí. Y después de allí fueron 40 años, ¿se recuerdan? Entonces esta misma frase, ¿por qué? Porque Pedro cuando escribe esta carta, la escribe con mucha relación a lo que en ese momento se vivía en la iglesia en ese entonces. Y continúa el verso 14 diciendo, como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y me encanta cómo empieza esta palabra y cómo cita el Señor y cómo dicen, porque habla de hijos. Y por eso es que les dije que cuando queremos hacer referencia a un padre que tiene que tener hijos. Y lo primero que Pedro nos dice en su carta es, como hijos obedientes. Entonces, además de hijos, tenemos que ser hijos, ¿qué?
Bueno, si ustedes se portan como hijos obedientes, yo me siento realizado el día de hoy. No os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Tú hoy te vas a ir de aquí sabiendo algo que antes no sabías. O sea, tú hoy te vas a ir de aquí un poquito menos ignorantes que antes. Y ya lo que tú sabes hoy, ya no le puedes decir, ay, señores, que yo no sabía. Señores, que yo fui un mal padre porque nadie me enseñó. No, yo hoy te voy a enseñar 3 cosas que dice la Biblia con respecto a la paternidad de Dios con nosotros y de cómo nosotros eso lo podemos inculcar en nuestros hijos. Amén. Y en el verso 17 dice lo siguiente: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga, según la obra de cada uno. ¿Perdón? Voy. Ok. 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas nos juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Cuando yo leía ese verso, yo lo leía y lo leía y lo releía. Y las primeras 3 veces que lo leí no lo entendí. Y tuve que quizás entrar un poquito más y empezar a indagar a qué decía el Señor con respecto a ese mensaje que está allí. Y de aquí yo pude sacar 3 características que un buen padre debe tener. Y la primera que dice es sin acepción de personas. Nos lo dice aquí el versículo. ¿Y sabes qué entiendo yo con la palabra sin acepción de personas? El Señor, la Biblia dice que no tiene acepción de personas. ¿Saben qué significa eso? Que el Señor no excluye a nadie. Y yo siempre he dicho, y yo se lo digo a mi esposa, yo le digo, yo a veces tengo envidia de ti, porque es que todo lo que tú le pides al Señor, el Señor te lo da. Mira que tú le diste un buen esposo y te mandó yo. No, eso no. Pero yo le dije, de verdad que ella cuando clama al Señor y cuando ora, porque yo la escucho orar, yo veo cómo el Señor la escucha y cómo el Señor le responde. Y yo en algunas ocasiones, de una forma errada quizás, yo le he dicho a ella, ora por mí, porque es que yo siento que a mí Dios no me escucha. ¿Quién se ha sentido en esa situación? Cuando yo le oro al Señor y el Señor no escucha. Y cuando yo le digo, Padre, necesito que me ayudes en esta circunstancia. Y pasan los días y nada cambia. Y pasan las horas y nada cambia. Y pasan los segundos hasta que uno se aburre y dice, el Señor no me oye. Pero ¿sabes qué es lo que en la palabra te dice? El Señor no tiene acepción de personas. El Señor no quiere más a Juan que a mí. El Señor no quiere más a Magali que a mí, aunque a veces así pareciera. Y saben, uno de los principales conflictos que nosotros podemos encontrar en los hogares hoy en día quizás es como nosotros a veces tenemos preferencias. Y hablo como padre. A pesar de que nosotros decimos, no, yo a todos mis hijos los quiero por igual, quizás con alguno tienes alguna más afinidad. Quizás en el hogar, mira, aquí estos voltearon, tu papá está lejos. En la casa siempre el primero es el que tiene más responsabilidades. Y por ejemplo, en mi hogar, que son 3 hijos, los que no saben, yo tengo 3 hijos, Victoria, Salomón e Isaac. Salomón es el más juicioso de todos. Salomón llega del colegio, se quita su uniforme, almuerza, hace tareas, no le pregunta a nadie. Él hace las cosas sin que nadie le pregunte. Isaac, que es el último, es muy folclórico. Entonces Isaac, a veces nosotros le cargamos muchas más responsabilidad a Salomón que a Isaac. Porque yo le digo a mi esposa, mi amor, mándales esto a Isaac. Y digo, no. Isaac va a ser un desastre, mejor con Salomón. O mejor Victoria, que es la mayor. Pero nosotros estamos haciéndole un mal a ellos porque le estamos quitando quizás responsabilidades. Pero así no es el Señor, porque el Señor te está enseñando hoy y el Señor te dice, ¿sabes? Yo te quiero igual a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Porque yo no tengo acepción de personas. Así que yo en esta mañana te invito a que si tú antes orabas al Señor y sentías que el Señor no te escuchaba, el Señor te está escuchando. ¿Sabes? Pero el Señor va a obrar conforme el tiempo que Él considere necesario, que Él considere el correcto, el prudente. Y si el Señor aún no ha obrado en tu vida, es porque aún no es el tiempo necesario para hacerlo. Mi esposa y yo duramos 8 años de novio. 8 años. Nos decían bombril. Pero saben, solo hasta cuando entendimos cuándo estábamos preparados para casarnos,
El Señor puso en nosotros la convicción para poder hacerlo. Porque si durante el primer año o el segundo año, nosotros hubiéramos tomado la decisión de casarnos o de como ahora los jóvenes, de irse a vivir juntos, la historia fuera otra. Y nosotros en muchas ocasiones le orábamos al Señor cuando ya empezamos a conocer de Él, queremos un hogar conforme tú pides que se haga. Y muchos saben que mi esposa había tenido un dictamen médico donde el médico le dijo, es muy complicado que usted vaya a poder tener hijos. Y ya hoy tenemos 3. Y entonces muchos decían, pero es que, ¿por qué a esta persona le ha dado tanto y por qué a esta persona? Entonces ahorita que nos casemos no vamos a poder tener hijos y tal. No, y el Señor cumplió allí. ¿Saben qué? En su tiempo, en su momento, en su lugar. No es que el Señor no te escuche. Quizás podría llegar a ser, es que aún no es el tiempo adecuado para eso lo que le estás pidiendo al Señor. ¿Qué es? Solo tú y el Espíritu Santo lo sabe porque tú eres el que le oras a Él y Él conoce los deseos y los anhelos de tu corazón. Entonces lo primero que podemos aprender de la paternidad del Señor hacia nuestras vidas, ¿saben qué es? Que no hay acepción. Y de pronto muchos nos dirán, ay, pastor, pero es que usted supiera. Yo en mi trabajo, por ejemplo, tengo 5 empleados. Y yo cómo puedo tratar bien a este y a este no. O en la casa los que tenemos más de un hijo, dice, ay, pero es que yo cómo puedo tratar a este no. ¿Saben que la Biblia nos los dice más adelantico? ¿Quieren que se los lea? Y les voy a decir, sin acepción de personas que juzgan según sea la obra de cada uno. Los psicólogos, y aquí hay varios psicólogos, yo no sé si me preocupo porque el Señor mande psicólogos. O sea, quiere decir que estamos mal, doctora. Bueno, nos mandan psicólogos, así que no, mentira. Esto es un chiste. Los psicólogos dicen que nosotros no debemos juzgar al actor, sino a los actos. Eso es lo que yo siempre he leído en los libros de psicología. Y el ejemplo más fácil de eso es como en algunas ocasiones cuando entrevistan a actores que han hecho papeles en novelas o han hecho papeles en películas donde son de malos y se los encuentran en la calle. Dicen, ay, tú sí eres malo. O mi mamá cuando veía novelas ella cogía rabia con los actores. Ahí viene, pero si le metió cacho, no sé qué. Entonces yo me imagino a mi mamá encontrándose a esa persona en la calle, mi mamá lo insulta, se los puedo asegurar. Y muchas de nuestras tías, abuelas o inclusive nosotros mismos cuando vemos a esa persona, vemos y decimos, y mira ese señor, y estamos juzgándolo por un acto que no es él. ¿Saben nosotros cómo hacemos eso en nuestros hijos? A veces nosotros juzgamos por unos actos al actor. Ejemplo, en alguna ocasión, cuando yo era más pequeño, fui a un almacén con mi mamá y había un carrito que me gustaba. Les tengo que confesar, miércoles, esto está grabado. Bueno, si me meten preso aquí bastante abogado. Y cuando yo le dije a mi mamá, mamá, cómprame este carrito. Mamá me dijo, no hay plata. Yo dije, todos los vecinos de mi barrio tienen ese carrito, yo lo voy a tener. Y cogí ese carrito y me lo metí en el bolsillo. Eso fue hace muchos años, ya el Señor me perdonó. Cuando yo llegué a mi casa, que mi mamá vio ese carrito entre mis juguetes, adivina qué hizo. Me dio una hasta que se cansó. Y me dijo, tú eres un ladrón, porque eso que tú hiciste lo hacen los ladrones. Adivinen yo cómo me sentí. Como un ladrón. Gracias a Dios yo no me creí ese cuento, porque además de que ella me decía que yo era un ladrón, no se quedó con eso, me dijo, coge ese carrito y vamos al almacén. ¡Ay, qué vergüenza! Entonces yo me sentí como un ladrón que iba justo a la cárcel. Y por muchos años, aun cuando a ustedes parezca que esto es ingenuo en mi vida, yo creía que era un ladrón. ¿Saben qué me pasaba cuando yo entraba a esos almacenes? Les tengo que confesar. Cuando uno entra a los almacenes siempre hay un vigilante en la entrada. Y yo decía, este señor, ¿por qué me mira? Me va a revisar. O cuando tú vas saliendo de un almacén, yo sé que muchos se van a sentir y pita ese aparato que lo inventó el demonio. ¡Pi, pi, 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 pi! Y todo el mundo voltea y dice, yo soy un ladrón. Miren hasta dónde va mi pensamiento. Ojo que soy yo. Y yo digo, miércoles, yo soy un ladrón. Y por allá mi esposa, que nunca le dijeron que era ladrona, le digo, ay, esa señora de la caja, mire, no le quitó el pin. Yo le dije, yo no fui, levanto mis manos. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces juzgamos los actores y no el acto. El Señor a nosotros no nos juzga por nuestros actos.
Y por eso cantábamos la alabanza que cantábamos ahorita, porque yo me imagino al Señor, y es la imagen que yo siempre tengo en mi mente, al Señor con los brazos abiertos, al Señor que no se cansa, al Señor que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, lo que tú consideres que es tan grave como yo en mi caso, cuando me robé ese carrito de ese almacén, porque eso fue un robo, pero no porque yo sea un ladrón, sino porque hice algo malo en mi vida. Pero el Señor simplemente te recibe y te dice, eso que tú hiciste no está bien, porque eso lo hacen los ladrones, pero tú no eres ladrón. Eso fue lo que yo sentí en algún momento en mi vida, que me decían ladrón. Pero cuando yo entiendo que el Señor no me juzga, que el Señor no tiene acepción de personas, que no importa si tú te has robado un carrito en un almacén o si tú has hecho algo más grave, el Señor te dice, te recibo con los brazos abiertos. Y eso hace un verdadero padre. Y eso es lo primero que aprendemos con respecto a este versículo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Dice, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conduciendo en temor. Y me encanta este segundo punto que dice conduciendo en temor. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la percepción de que temor es miedo. Temor es miedo. Eso es lo que siempre nosotros nos han enseñado. Y cuando yo aprendí del Señor, yo lo aprendí con miedo. Porque nos decían, si te portas mal, te vas para el infierno. ¿Saben por qué les digo que nosotros aprendimos del miedo? Porque cuando yo iba al almacén, recordando a mi madre, me decía, como te portes mal, te llevo donde el policía. ¿Y ustedes saben por qué hoy en día no respetan la autoridad? Porque muchos de nuestros padres, desde su ingenuidad, porque tampoco podemos decir que es malo, nos decían, si te portas mal, te llevo al policía. Adivina yo qué hacía, me portaba mal. Y nunca me llevaron al policía. Entonces yo dije, ese señor no tiene autoridad. Por eso no lo respetamos. Y otras circunstancias más que hoy no cabe hablar de eso. O me decían, si te portas mal, te lleva el coco. ¿A quién le dijeron eso? Y cuando yo iba a la cocina, yo miraba el coco y yo decía, ¿cómo esa vaina redonda me va a llevar a mí para dónde? Porque no entendía que era el coco. Pero a nosotros nos enseñaron desde el miedo. Y saben, yo he entendido que miedo es diferente a temor. Saben, cuando nosotros encontramos la Biblia, la palabra temor, ¿saben qué es? Conocimiento y respeto. Y la forma más fácil de explicar o de entender la palabra temor es como ahí nos lo dice. Conduciendo en temor. Y conduciendo tiene que hablar de las conductas, por eso dice conduciendo. ¿Saben por qué mis hijos no tienen miedo cuando van en el carro, aun cuando yo no tenga papeles? Porque no tienen conocimiento ni respeto por la autoridad. Y por eso es que cuando a veces alguno de nosotros ha salido sin documentos a la calle, pero ¿saben cómo salimos? Con miedo. Miércoles, ¿dónde hay retén? Y el policía, y la cámara, y tatatán. Eso es miedo. Pero cuando yo tengo todos mis papeles en regla, cuando mi vehículo está en regla, cuando todo está en regla, a pesar de que yo tengo respeto y tengo conocimiento, yo no tengo miedo. Yo salgo con tranquilidad. Y ese es el temor del cual el Señor nos habla hoy. Tú tienes que tener conocimiento y respeto por el Señor, pero no miedo. Porque si tienes miedo, nunca te vas a acercar a Él. Porque si tienes miedo, cada vez que cometas un error, lo que vas a hacer es, en vez de acercarte, huir. Y por eso muchas de las personas hoy en día se van de la iglesia cuando cometen un error. Por eso muchas personas cuando se equivocaron, nosotros no somos nadie para juzgarlos, pero se juzgan ellos mismos. Y porque ese miedo que le han metido en la cabeza de que el Señor te va a castigar y que te vas a ir para el fuego del infierno, se alejan y se van. Y cuando se alejan y se van, adivinen qué pasa. Ahí sí se van para el fuego del infierno. Querida iglesia, hoy te invito a que tengas temor del Señor, a que tengas respeto por Dios, a que tengas conocimiento por Él. ¿Y saben por qué? Porque el Señor es amor. Dice, nadie ha conocido. Si conoces el amor, conoces a Dios. Y si no tienes amor, no tienes Dios, porque Dios es amor. Eso lo dice en su palabra. Entonces, ¿sabes cómo es la forma de paternidad del Señor hacia nosotros? Conduciendo hacia el temor. Acercándonos a Él sabiendo de que Él es un Dios correcto,
que Él es un Dios de orden, que Él es un Dios al cual debemos respetar, pero que también es un Dios de amor. Es un Dios que si yo abro mi corazón, Él me perdona mis pecados. Es un Dios al cual yo me puedo acercar sin miedo a que Él me juzgue, sin miedo a que Él me castigue. Pero, y aquí hay una coma, cada acto de nuestra vida tiene una consecuencia. Cada decisión que yo tome tiene una consecuencia. Y por eso me encanta la palabra conducción. Porque cuando yo conduzco, aun cuando no es el origen etimológico de la palabra, cuando yo conduzco, yo tengo la oportunidad de tomar decisiones para llegar a una meta, ¿cierto? Yo tengo la decisión de tomar este camino o tomar el otro. Esa es mi decisión. Y yo llegaré a una meta. Pero si yo tomo una mala decisión, ¿qué puede pasar en mi vida? Me alejo de esa meta. ¿Y eso es culpa de Dios? No. Eso es culpa de yo porque yo estoy manejando ese carro. Eso es culpa mía porque cada acción mala que yo tome en mi vida va a tener una consecuencia en mi vida. Y por eso el Señor no castiga. Sáquense en la mente de que el Señor, es que el Señor me castigó porque es que yo escogí mal, porque es que... No, esas son las consecuencias de tus actos. Si tú escogiste mal una decisión, vas a tener una mala reacción. Y siempre le pongo el ejemplo del abanico, pero eso lo voy a cambiar con el tomacorriente. Si tú colocas el dedito en el tomacorriente o algún elemento en el tomacorriente, ¿qué te va a pasar? Vas a tener una descarga eléctrica. Y entonces vas a decir, bendito Afinia me la tiene montada. Me está mandando hasta corriente. No, ¿para qué metes eso ahí? ¿Para qué tomas ese camino que no debes tomar? ¿Para qué haces esa acción que no debes hacer? El Señor te está diciendo, conduce. Hazlo, lleva tu vida. Pero hazlo con el temor que eso requiere. Con el temor que significa que si actúas mal, vas a tener un mal camino. De que si actúas mal, no vas a llegar a la meta. De que yo tengo preparado para ti un mejor camino. Y por eso comenzaba esta reflexión con la historia que yo escuchaba de tantas personas durante este recorrido esta semana por Colombia entera. Cuando yo descubría que muchas de esas acciones, él siempre pasa a las 11, yo les dije. Muchas de esas acciones eran consecuencias de nuestros actos. Y el Señor te dice hoy, conduce en temor. Amén. ¿Y saben qué es lo último que nos dice el Señor en este verso? Oye, todo lo que hemos sacado de este pedacito y el Señor dice, conduciendo en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Saben qué significa peregrinar? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién ha escuchado peregrinar? ¿Cómo, Beto? No, peregrinación no es adorar a Dios. ¿Sabes qué es lo que el Señor te dice con respecto a peregrinar? A que este no es tu lugar. A que este no es tu fin. Por eso tú eres peregrino, no eres de ese lugar. Cuando tú haces una peregrinación, lo que estás haciendo es saliendo de un lugar donde no perteneces. Y llegas a otro lugar y no lo encuentras porque no eres de ahí. Por eso siempre son peregrinos. Y hay movimientos que se llaman los peregrinos y pasan por todo el mundo. No tienen un lugar fijo. Pero ¿sabes qué es lo que nos dice el Señor? Este no es tu final. En este lugar estás peregrinando. En este lugar estás de paso. Porque los que creemos en el Señor, entendemos de que hay un cielo, hay un paraíso, no sé cómo lo quieras llamar tú. Pero allí ese es el lugar donde yo quiero estar. Ese es el lugar con el cual es el fin para mí. Por eso es que yo en este mundo no me debo adaptar a las cosas del mundo, dice la palabra. Por eso es que yo no me debo adaptar a las modas. Y entonces ahora, ¿en qué creemos según la moda y la tendencia del momento? Y curiosamente estaba en un aeropuerto y mostraban un video de unos chicos en Europa que salieron en una caravana esta semana. No sé si ustedes lo vieron. Como aves. Entonces se disfrazaron de aves. De perros. También una de perros. No, eran dos. Entonces, ¿por qué? Porque está la moda de que ellos se sienten perros. O aves. O gaviotas. Eran una gaviota. Entonces se disfrazaban de gaviotas y iban caminando y ladraban. De vaina no salió un veterinario por ahí y los inyecta a todos por rabia. Imagínense ustedes. ¿Cuál es la moda del momento? Nos dejamos llevar por esas olas. Pero tenemos que entender que el Señor nos dice,
tú estás peregrinando en este lugar. Yo tengo un mejor lugar preparado para ti. No te pierdas en la moda del momento. No te pierdas en la tendencia del momento. Porque a pesar de que tú estás en el mundo, no eres del mundo. Una de las interpretaciones que encontré es que dice: Dios nos cría, nos guía siempre con la conciencia de que estamos en este mundo de paso. Críate siempre con la conciencia de que estamos en este mundo de paso. Y de que como un buen padre siempre quiere lo mejor para nosotros. Y de que tenemos un mejor lugar para nosotros. ¿Saben cómo podemos nosotros todo eso adaptarlo a nuestra vida y poderlo llevar como una verdadera respuesta a lo que es nuestra paternidad? Tenemos que entender de que a esas personitas que nos colocaron en el camino, en algún momento los vamos a tener que dejar ir. En algún momento ellos van a hacer su vida. Y yo tengo a mis 3 hijos y mi esposa y yo los educamos de tal forma de que nosotros no seamos indispensables en su vida. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí, porque es que yo en el recurrir normal de la vida tengo que morir primero que ellos. Eso es lo que la naturaleza debería hacer. Y entonces, ¿qué pasa el día que ya yo no esté? Ahora, aterricémoslo un poco más. ¿Qué pasa el día que ellos digan: papá, mamá, yo quiero ir a estudiar a un lugar distinto a donde yo vivo? Si yo no hice una buena educación en mis hijos pensando que ellos eran peregrinos en este hogar, yo no voy a tener temor sino miedo. Ay, este peladito, ¿qué va a hacer? O lo que yo le dije a mi mamá cuando me casé, yo le dije: mamá, me voy. Me dijo: pero si es que tú no sabes cocinar. Es que lavas, que tan. ¿Qué tanta tranquilidad tenemos nosotros como padres el día que enviamos a nuestros hijos a otros lugares? ¿Qué tan buena educación podemos sembrar nosotros en ellos? ¿O tan buen ejemplo que podemos tener la tranquilidad que donde ellos vayan, van a hacer las cosas bien? Por eso el Señor nos manda también a educarnos en ellos, a pensar en que ellos no van a estar contigo toda la vida. En que ellos simplemente van a ser unos peregrinos en tu hogar. Y que en algún momento, según el Señor vaya determinando, ellos van a tener un hogar, van a tener unos hijos, van a tener un esposo o una esposa, en el cual ellos van a hacer lo que nosotros como padres le enseñamos a hacer. Y por eso hay una frase que me encanta de un señor que se llama Robert Barrier, y él te dice: si tú no vienes de un buen hogar, y yo quiero dejarte esa frase hoy para terminar. Él dice: si tú no vienes de un buen hogar, porque vienes de un hogar disfuncional, un hogar donde quizás tu padre no tenía la mejor imagen de sacerdote, o donde quizás no había padre, o donde la madre no era una mujer amorosa, o quizás no había madre, o quizás te crió una abuelita, una tía, no sé. Si tú no tienes de un buen hogar, hoy tienes la oportunidad de hacer un buen hogar. ¿Sabes? A los que son casados o a los que aún no, yo les quiero decir: si tú consideras que tú no vienes de un buen hogar, lo mejor que tú puedes hacer, y se los pido por favor, es hacer un buen hogar. Es educar a tus hijos de la mejor forma. Es darles el mejor modelo posible. Es no solamente hablarles, sino demostrarles. No es solamente decirles, sino modelarles. De que ellos vean de que yo soy un papá que ama a su esposa. De que ella es una mujer que respeta a su esposo. ¿Saben por qué? Porque cuando esos jóvenes salgan del hogar y tengan a su pareja, ellos van a respetar a su esposa. O ellos van a amar a su esposo. Y tú vas a tener la tranquilidad de que cuando ellos salgan de tu hogar, porque son peregrinos en tu hogar, y yo sé que hay muchos que dicen: ay, pero él es un bebecito, sí, pero se va a crecer. O si no, pregunten allá atrás estos bebecitos que están enfrente, mira. Ellos van a irse. ¿Qué estás modelando tú hoy en tu hogar? ¿Cómo estás siendo tú un buen padre en tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que le diste flores a tu esposa, queridos caballeros? ¿Cuándo fue la última vez que sorprendiste a tu esposa con algo que ella no se esperaba? Pero bueno, pues, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gracias por el sacrificio que ella hizo por ti de traerte hijos al mundo y de desfigurar su cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez de que tú las
sacaste de la casa y le dijiste, quiero tener un tiempo contigo. Queridas damas, ¿cuándo fue la última vez que ustedes sorprendieron a sus maridos? Y no como Magali me sorprendió una vez que me dijo, mi amor, estoy embarazada. Pero estábamos casados, eso fue una sorpresa buena. Los que son solteros, tápense los oídos un minutico, va a decir algo que ustedes no pueden escuchar. Tápense los oídos. Queridas mujeres, ¿cuándo fue la última vez que le hicieron un asalto a sus esposos? Y ustedes me entienden. Ay, los esposos sí se ponen felices ahí enseguida, sí. Las flores no les gustaron. Ya se pueden destapar los oídos, chicos. Nosotros podemos hacer que las personas se acerquen o se alejen del Señor con nuestro ejemplo. No es solamente venir a la iglesia y decir yo soy cristiano. No es solamente venir a la iglesia para que la gente vea que aquí hay un lugar donde nos reunimos todos los domingos. Porque si no hay cambio en nuestras vidas, ¿saben qué es esto? Esto es un club. El club de los hermanitos los domingos. El club donde nos encontramos todos y aquí todos somos santos, tomamos café y comemos pan y tomamos vino. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero que cuando llegue a donde el Señor me diga así como le dijo, bien siervo fiel. Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál es el modelo de padres que queremos transmitirle a nuestros hijos? ¿Cuál es el modelo de padres que entendemos de Dios para nosotros? ¿Qué paradigmas tenemos que romper nosotros hoy en nuestra vida? Mucho para pensar en un solo versículo.